Hola chicos, bienvenidos a este tutorial. Estamos en la asignatura de Taller de Lectura y Redacción 2 y con un tema que es muy importante y que se puede aplicar a la vida diaria. El tema es los textos funcionales. Este tema corresponde al bloque número 2. Los textos funcionales son aquellos que podemos utilizar en diferentes ámbitos, como el ámbito escolar, el laboral y el ámbito social. Por eso requiere de su atención, porque en un momento de su vida se van a enfrentar ustedes al contexto social o al contexto donde se encuentren y van a tener la necesidad de redactar algún tipo de texto funcional. Y qué más que lo aprendan en este tutorial a realizarlo o a redactarlo para que cuando ustedes tengan la necesidad de enfrentarse al mercado laboral y realizar una solicitud de empleo, pues ya sepan cómo realizarla. O un currículum vitae, que las empresas siempre solicitan dos documentos, solicitan un currículum vitae o una solicitud de empleo, y esto lo van a aprender en los textos funcionales. Vamos a iniciar con el concepto de textos funcionales. ¿Cómo definimos a los textos funcionales? Porque recuerden que hay varios tipos de textos. Los textos funcionales son aquellos que tienen un fin práctico o un fin inmediato. Tienen un carácter práctico porque se utilizan, como lo mencioné hace un momento, en diferentes ámbitos. Por ejemplo, tú faltas porque te enfermaste, faltas a clases un día determinado. Y te dicen, para justificar la falta, necesitas realizar una solicitud o una carta petición. Pues la carta petición es un texto funcional que tiene una estructura determinada. Y en Taller de Lectura y Redacción, en este bloque, aprenderás a redactarlos. Por eso decimos que los textos funcionales tienen un fin práctico, es decir, un carácter práctico porque están orientados a un fin útil o a un fin inmediato. Se te presenta la situación problemática en el momento y tienes que redactar un texto funcional. Así que a poner atención y a estar atentos porque vamos a iniciar desde lo más simple. Recuerden que en Taller de Lectura y Redacción 1 abordamos el tema de las funciones del lenguaje. Les recuerdo esto porque los textos funcionales deben de llevar o deben de tomarse en cuenta dos funciones del lenguaje muy importantes. Una de ellas es la función referencial, cuya intención comunicativa es informar, y también la función apelativa, que también recibe el nombre de conativa o persuasiva, porque tiene la finalidad de ordenar, de convencer o de pedir. Retorno con el ejemplo de que faltaste un día a clase y tus maestros te piden que para justificar la asistencia, pues tienes que entregarles un documento. Entonces, tienes que realizar una carta petición. Y en la carta petición, pues, ¿qué vas a utilizar? La función referencial, porque vas a informar qué día tuviste la ausencia en clase. Vas a anotar el por qué faltaste a clase. ¿Para qué? Para tratar de convencer y la falta te sea justificada. Así que recuerden, los textos funcionales toman en cuenta en su redacción la función referencial porque informamos. La función apelativa porque vamos a pedir algo o vamos a tratar de convencer o de persuadir a la persona para que reaccione inmediatamente a lo que le estamos nosotros pidiendo. Pero aparte de las funciones del lenguaje que deben aparecer en los textos funcionales, debemos tomar en cuenta también que los textos funcionales tienen características
tanto externas como internas. Las características externas son aquellas que encontramos en el texto a simple vista, y las características internas son las que ya tomamos en cuenta en la redacción del texto. Vamos a iniciar con las características externas. Una de las características externas es la extensión, es decir, el tamaño de mi redacción, cuánto voy a redactar en mi texto funcional. La redacción varía de acuerdo con el texto que se trate. Si yo voy a realizar una carta petición, pues me puedo llevar aproximadamente una cuartilla o una hoja tamaño carta. Los textos funcionales generalmente son breves. ¿Por qué son breves? Porque manejan información precisa. Es decir, el lenguaje tiene que ser preciso, tiene que ser claro, y dentro de esa precisión debemos de comunicar el asunto, lo que queremos informar, sin redundancias y sin más acompañamiento de palabras. Por eso decimos que los textos funcionales en su extensión son textos breves, porque nos vamos al asunto que queremos tratar de tal manera que las palabras sean precisas y sean claras. Otra de las características externas es el formato. El formato depende del propósito con que elaboremos nuestro texto funcional. Y este formato tiene que ser ajustado a las necesidades de comunicación. A lo mejor su maestro de historia les dice: muchachos, van a leer o van a investigar determinado tema, y al final de la lectura van a realizar un cuadro sinóptico. Entonces, ¿qué formato van a utilizar para realizar el cuadro sinóptico? Con esto doy un ejemplo de que el formato difiere dependiendo del propósito que tomemos en cuenta para elaborar nuestro texto funcional. Entonces tenemos la extensión y tenemos el formato, que son dos características externas de los textos funcionales. Nos falta la tercera característica externa, que son los elementos gráficos adicionales. Estos elementos gráficos adicionales tienen intenciones demasiado definidas para que nosotros podamos percibir las relaciones como un todo. Y estos elementos gráficos adicionales, por ejemplo, se usan en un cuadro sinóptico, que tenemos que hacer uso de ese signo llamado llave. En otros textos podemos utilizar líneas, figuras geométricas, palabras de enlace o dibujos. Estos son los llamados elementos gráficos, que se utilizan en algunos textos funcionales, y varios de ellos los podemos encontrar en las autoformas que aparecen en nuestra computadora, ¿sí? Ahí vienen las llavecitas, vienen cuadros, vienen líneas, vienen flechas, y a todos esos elementos o autoformas es a lo que se le llama elementos gráficos adicionales, como una de las características externas de este tipo de textos. Y ahora vamos a abordar las características de los textos funcionales, pero las características internas. Y una de las características internas es el lenguaje denotativo. En los textos funcionales es muy importante utilizar un lenguaje que se ajuste estrictamente a la realidad, a lo que nosotros queremos comunicar en ese texto funcional. El objetivo del lenguaje denotativo es comunicar de forma directa y con mucha claridad, para que el mensaje sea unívoco, es decir, para que no haya ambigüedades de ningún tipo, ni se utilice la subjetividad. Otra de las características internas de los textos funcionales es el vocabulario y la sintaxis.
El vocabulario pues está constituido por el conjunto de palabras que conforman nuestro idioma. El vocabulario es lo mismo que el léxico, es el caudal de palabras que nosotros vamos a utilizar en nuestra redacción. Recuerden que para redactar hay que primero elaborar un primer borrador. Después de que elaboramos nuestro primer borrador, pues tenemos que proceder a leer y darnos cuenta si repetimos mucho una palabra, un término. Hay que utilizar sinónimos, porque eso trae como consecuencia que se den cuenta que tenemos pobreza de vocabulario. En nuestro idioma tenemos un vocabulario, un léxico bastante amplio y un caudal de palabras que nosotros podemos elegir para plasmarlas en nuestros textos funcionales. La sintaxis, ¿a qué se refiere? Es la unión que tienen las palabras al momento de que las relacionamos en una oración. Para elaborar una oración simple, recuerden que se requiere de un sujeto y de un predicado. Pero si nosotros seguimos anexando estructuras a esa oración simple, entonces tienen que estar ordenadas de tal forma que la gramática y la sintaxis sean notorias. La sintaxis no es más que nosotros tengamos el conocimiento de cómo saber relacionar y cómo unir esas palabras con el fin de elaborar oraciones, porque los párrafos en un texto están estructurados a través de oraciones. Ya llevamos hasta aquí dos características internas de los textos funcionales, que es el lenguaje denotativo, un lenguaje directo, claro y preciso. Y el vocabulario y la sintaxis, que se refiere el vocabulario al conjunto de palabras que nosotros vamos a utilizar en nuestra redacción, y a la sintaxis, que es la forma de unir o relacionar esas palabras para formar estructuras. Ejemplo, oraciones simples, oraciones coordinadas, oraciones subordinadas. Otra característica de los textos funcionales y llamada característica interna son las marcas discursivas. Las marcas discursivas son todas aquellas expresiones que nosotros utilizamos para unir o encadenar los diferentes fragmentos. Es decir, son conjunciones ya sea coordinadas o conjunciones subordinadas que sirven para relacionar o para unir los diferentes fragmentos discursivos de nuestra redacción. Y podemos encontrar así las cosas, sin embargo, por lo tanto, por cierto, y podemos encontrar una serie de unidades lingüísticas llamadas marcas discursivas que nos sirven para unir fragmentos o unir estructuras y así la sintaxis se vea mucho mejor en nuestra redacción. También otra característica interna son las palabras claves. Los textos generalmente llevan una o dos palabras clave. Es necesario tomarlas en cuenta para que el lector se entere al momento de leer qué es lo que quiere la persona que me está proporcionando ese texto funcional. Por ejemplo, la palabra solicito es una palabra clave, porque si se detecta de primera mano la palabra solicito, pues ya da a entender que tú estás realizando una carta petición porque requieres de algo. Otro ejemplo de otra palabra clave puede ser la palabra comunico. Esa es otra palabra clave que está dando a entender que tú vas a comunicar una serie de situaciones que a lo mejor te impidieron realizar algo, a lo mejor te obstaculizaron para asistir a algún lugar y así sucesivamente. Pero también en la redacción de los textos expositivos es muy importante utilizar propiedades de la redacción. Las propiedades de la redacción que se manejan en todo tipo de texto son tres. La primera es la adecuación. Es decir, vamos a utilizar las palabras adecuadas y precisas.
de acuerdo a la persona con la que nos vamos a comunicar. Por ejemplo, todas las personas tenemos diversos niveles culturales. Si nosotros en nuestra redacción utilizamos palabras muy rebuscadas, que sabemos que el destinatario a quien vamos a dirigirnos no las maneja por su nivel cultural, entonces se va a encontrar en un problema de comprensión. Recuerden que cada texto debe ser escrito para ser utilizado con un fin determinado. Y si nosotros tomamos en cuenta de que nuestra redacción se va a utilizar con un fin determinado y en un momento preciso, para que la persona a quien va dirigida el texto lo pueda comprender de forma perfecta y nos pueda otorgar una respuesta. Otra de las propiedades de la redacción es la coherencia. Todas las ideas en una redacción o en un escrito deben estar entrelazadas de manera lógica y deben estar ordenadas mediante las marcas discursivas o esas unidades léxicas que nos sirven de enlace o nos sirven de unión, así como el uso adecuado de los signos de puntuación para poder permitir la comprensión. Otra propiedad de la redacción es la cohesión. ¿A qué se refiere la cohesión? Que todo texto debe tener una unidad, es decir, un principio, un desarrollo y una conclusión. Al igual que cada una de las partes de la redacción, como los párrafos, son independientes entre sí, pero no pierden la idea que queremos comunicar en ese escrito. Las propiedades de la redacción también se consideran características internas y son la adecuación, la coherencia y la cohesión. Y esas tres propiedades de la redacción no solamente se toman en cuenta en los textos funcionales, sino que son características que debemos tener siempre presentes para utilizarlas en la redacción de cualquier tipo de texto. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos en el próximo tutorial.